Estás viendo RCI, Radio Canal Identidad. Informa. Ok, vamos viendo ahí la pantalla. Amigos, nuevamente reunidos con ustedes, Javier Monroy en Opinión 2020. Bueno, decíamos, en este día 138 de la cuarentena, del estado de emergencia, porque hay mucha confusión sobre eso, también hay que tener mucho cuidado en el uso de los términos. En 138 del estado de emergencia se ha notado un repunte, no un rebrote. El rebrote ocurre cuando se ha declarado libre un territorio de una enfermedad, de una pandemia, y de pronto, luego transcurrido un tiempo, esta regresa. Eso es un rebrote. Lo que hay ahora es un repunte porque la enfermedad nunca se fue y no se va a ir en mucho tiempo. Así se llama, eso se llama principio de realidad. Entonces hay que acostumbrarnos a convivir con eso con la máxima seguridad, profilaxis, protección personal y familiar y social. Entonces, gran parte de la responsabilidad es de nosotros mismos, los ciudadanos, ¿no? Dejemos también de estarle echando la culpa y cargarle el tema al gobierno, al Estado, ¿no? Nosotros tenemos la responsabilidad principal, porque es nuestra propia vida, nuestra propia seguridad, nuestra propia integridad. Sobre estos temas vamos a conversar con el doctor Godofredo Talavera, que es el presidente de la Federación Médica y que ha tenido el detalle de acompañarnos aquí en cabina, con las seguridades, por supuesto, que siempre tomamos, para conversar de esto y todas las derivaciones que de ello se dan. Doctor Talavera, bienvenido, muy buenos días. Buenos días, Javier, gracias por la oportunidad. Si realmente estamos ante una situación bastante preocupante, el día de ayer han habido 7.245 casos nuevos y esto viene a repetirse más o menos después de casi unas 8 semanas, ¿no? En que tuvimos 8.000 casos. Recordar que hace 4 semanas tuvimos nuestro pico más bajo de 3.228 contagios por día. Sin embargo, el día de ayer hemos tenido 6.800, anteayer, 6.800, ayer 7.245. Esto en estos últimos días nos hace un promedio de 7.000, que propiamente es más del doble de este pico mínimo que tuvimos o número de contagios mínimo que tuvimos durante una semana que, como te menciono, fue de 3.228. Entonces esto es bastante preocupante. Nosotros sabemos que estamos al límite de camas UCI, de camas hospitalización. Sin embargo, pues con este nuevo número de contagios y sobre todo que ahora tiene la característica de ser en algunas provincias, ¿no? Sobre todo en algunas regiones como son pues Arequipa, Cusco, Ica, Ancash, Huánuco, Cajamarca, Ayacucho. Entonces vemos San Martín, ¿no? San Martín también, pero San Martín ya un poco que está controlándose, al igual que Ica. Sin embargo, pues hay nuevos rebrotes, ¿no? Entonces esto es bastante preocupante. Esperemos pues que se dé algunas medidas correctivas. Sabemos pues que esto del transporte puede ser una de las causas que nos haya producido este tipo de rebrote, ¿no? Abrir el transporte a las regiones y de estas regiones a las provincias. Entonces esto se debe ver, se debe pues poner más energía, sobre todo en estas regiones con alto número de contagio, para controlar el viaje de pasajeros. Sabemos que incluso donde está prohibido el transporte, como son las ciudades que se declararon que permanezca la cuarentena, como es Arequipa, Ica, Ancash, San Martín, Huánuco, Huancayo, siguen viajando la gente, entonces no respeta y eso hace que también se aumente el número de contagios. Claro, ahora estos repuntes eran previsibles de momento que se anunció el levantamiento de la cuarentena y el desconfinamiento, porque evidentemente una mayor afluencia de gente se iba a ver en las calles, en los locales públicos, en el transporte. Esto en algún nivel, digamos, era también, había la posibilidad de manejarlo en el sentido de que también se ha hablado del tema de la inmunidad colectiva, ¿no es cierto? Inmunidad de rebaño, que mientras más gente esté contagiada, seguramente mayor cantidad o producción de anticuerpos va a haber para que la sociedad también pueda comenzar a recomponerse. ¿Qué verdad hay en esto, doctor?
Sí, bueno, si uno ya teníamos 3.200 casos, ¿no? Como te digo, por día en promedio, entonces lo que uno espera, pues, que con liberando algunas actividades incremente, pero no en esta proporción. Como te menciono, estos 2 últimos días es más del doble, entonces eso debe obligarnos a replantear las estrategias y mantener, pues, algunas medidas más estrictas. Yo veo acá en la ciudad, y también lo que reportan los médicos de las regiones, es el servicio de transporte, ¿no? Donde las combis sobre todo van, pues, con pasajeros que salen incluso de la combi, no solamente están los sentados parados, sino colgados en las puertas, y eso no puede ser. Ahí tenemos que ser un poco más estrictos en el control, ni hablar de la apertura, pues, de casinos, de bares que se quiso hacer en algún momento para agosto. Creemos que esto se debe postergar, y también saludamos, pues, la inclusión de algunas regiones más y algunas provincias en esto de la cuarentena un poco más estricta. Entonces esto de repente ayude. Sin embargo, pues, esto es muy cambiante. Eso de la inmunidad por rebaño es una enfermedad tan nueva que no se puede, pues, hacer una proyección de cuándo va a ser el rebaño, ¿no? Claro. Es imposible. Y si hablamos, pues, de un 70% de población contagiada, que algunos dicen que podría darse a partir de este porcentaje, estaríamos hablando, pues, de más de 23, 24 millones de peruanos contagiados, y eso es imposible, ¿no? Claro. Ahora, justamente, la calidad de nueva de esta enfermedad, cuyas proyecciones todavía no son ciertas, incluso por la propia Organización Mundial de la Salud, eh, hacen pensar que muchos también de los ataques al gobierno pueden haber sido excesivos en el sentido de las medidas que se adoptaron, por ejemplo, la cuarentena total, ¿no es cierto?, que fue de inicio. Ahora se dice, porque es un análisis ex post, digo yo, después de ocurridos los hechos, que no debió ser una cuarentena general, sino focalizada desde el principio. ¿Esto ustedes cómo lo han analizado? Mire, fácil es hablar ya cuando tenemos Así los es. hechos. Actualmente lo real es que tenemos ya casi 415.000 casos. Los fallecidos superan los 19.000, y con cifras corregidas nos vamos a ir de repente a más de 40.000. Sin embargo, cuando empezamos la pandemia teníamos 100 camas UCI, teníamos 2.000 camas para hospitalizar. Ahora tenemos ya casi 1.600 camas UCI y casi todas ocupadas, y tenemos casi 14.000 camas para hospitalización, de las cuales casi 12.000 están ocupadas, ¿no? Un poco más, incluso 12.400. Entonces, bien difícil ver la proporción si no hacemos esto de la cuarentena, cuántos casos al inicio hubiéramos tenido, ¿no? Póngase que hubiéramos tenido, pues, 300 pacientes para hospitalizar en UCI la semana siguiente que se declaró esto no lo íbamos a soportar. Sin embargo, esto ha ayudado que los casos no se presenten en un pico agudo, o sea, que tengamos, pues, muchos casos al inicio, sino, como vemos, progresivamente se han ido incrementando. Creemos que ha habido muchos errores, ¿no? Como de repente esto de los que querían viajar a sus regiones al inicio, los caminantes que se les llamaba, después el falta de control en los mercados, los ambulantes. Ahora tenemos esto de liberar el transporte y el no cumplimiento, ¿no? Tenemos también, todos los días se reporta casos de gente que se reúne a festejar cumpleaños, han hecho hasta concurso gay en plena cuarentena. Entonces todo esto hace que no se pueda, pues, controlar bien esta pandemia, ¿no? Claro. Ahora, respecto a los números, doctor, bueno, la doctora Mazzetti, según lo que se ha visto, ¿no? Objetivamente hablando, la doctora Mazzetti no ha dicho que los 43.000 fallecidos sean obligatorios y necesariamente por COVID, sino que gran parte de ellos, primero se hablaba de los 18.000, ahora ya estamos sobre los 20.000, pero que gran parte de ellos todavía están en análisis y en consideración técnica para ver cuál es la razón de ese deceso, y mucho tiene que ver, según lo que también dijo el representante del Grupo Prospectiva del MINSA, que en muchos certificados de defunción consignan sospecha por COVID, pero que no se ha podido confirmar. ¿Por qué? Porque los cadáveres han sido ya incinerados, entonces esa data va a ser distorsionada al final.
Y en todo caso, 7.000 de esos 22.000 de brecha podrían añadirse a los 20 actuales, serían 27.000, pero en ningún caso 40.000. ¿Cómo lo ve usted? Sí, en realidad si uno suma la cantidad de fallecidos sumado a los de la pandemia, más o menos tendríamos 19.000 más, aparte de los 8.000 que son sospechosos. Entonces estamos hablando de 26.000 pacientes más respecto a la data oficial de fallecidos, que ya estamos cercanos, como dice, a los 20.000. De esos, más o menos los sospechosos, que el médico ha consignado que puede ser COVID, o sospecha de COVID, o descartar COVID, o probable COVID, sin la prueba, son los 8.000, ¿no? Y con eso deberíamos estar yendo a los 28 por ahí. Correcto. Y del resto de los que no tienen, que han fallecido en un número mayor al promedio de los últimos años, que son los 18.000 a 19.000, de esos, pues muy poco, o muy pocos de ellos va a ser COVID, porque, bueno, tenemos que hacer un análisis retrospectivo y van a quedar en sospecha, porque, como verán, no tienen el diagnóstico por una prueba o incluso por una tomografía, que a nosotros nos da mucho valor, y al tener una tomografía compatible le ponemos COVID como diagnóstico. Entonces esto hace que muchos de estos pacientes van a quedar pues en sospecha, y esperemos pues de esos 19.000, que son el número en exceso de fallecidos, algunos puedan ser diagnosticados. Pero eso es en este momento un poco difícil de hacerlo. Lo real es que tenemos cerca de 20 y 8.000 con diagnóstico probable. Ahora, otro de los datos interesantes que mencionó el representante del Grupo Prospectiva es que tampoco se puede descartar que hay gran porcentaje de error en el llenado de los certificados de defunción por muchos médicos, y dijo que prácticamente 50% de los médicos en el Perú no saben llenar bien o correctamente una partida de defunción, y que eso induce a error. ¿Cuál es su opinión sobre eso? Sí, bueno, podría haber, ¿no? A veces es la forma, cuál fue la enfermedad inicial que llevó a la muerte, ¿no? Pero el hecho ahora en pandemia, nosotros los médicos y los trabajadores de salud en general, es que tenemos una pandemia, y siempre que ha habido el cólera o cualquier otro, siempre se consigna, por lo menos en el diagnóstico de sospecha, ¿no? Por decir, podemos poner pues insuficiencia renal, sepsis, y al final otros diagnósticos de probable COVID, ¿no? Y siempre va a estar, porque eso es lo que se recomienda y se repite diariamente, sobre todo la gente que está trabajando con esta enfermedad, con esta pandemia. Ahora, usted hace un momento nos mencionaba fuera de micro que más de 100 de sus colegas han fallecido ya en diferentes circunscripciones, e incluso muchos de ellos que no estaban en la población vulnerable, ¿no? Sí, tenemos lamentablemente 103 colegas fallecidos. Nosotros estamos, recordar, en primera línea. Tenemos más de 80 colegas que todavía están en UCI luchando por su vida. Y bueno, como toda enfermedad, hay un grupo de mayor riesgo. En este caso son los adultos mayores, los obesos severos, los hipertensos, diabéticos, ¿no? Sin embargo, pues igual puede fallecer un atleta, ¿no? De 20, 25 años, un niño, ¿no? Esta enfermedad no respeta edades, ¿no? Cuando hablamos de grupos de riesgo, es que es mucho más frecuente que se complique o que fallezca de acuerdo a la edad o de acuerdo a una patología, pero eso no quiere decir que un niño o un joven o un atleta también pueda fallecer, ¿no? Claro. Ahora, doctor, ¿cómo ve usted la presentación del gabinete Cateriano el día lunes? Ha dicho que, bueno, como es natural, uno de los principales puntos que va a explicar es la política del gobierno respecto a lo que va a pasar a partir del día de hoy o en los próximos meses con el tratamiento de la pandemia. ¿Qué debería contener esta presentación como mensaje a la sociedad? Bueno, en primer lugar, como ya le mencioné, se debe extremar las medidas, ¿no? Hacer que la población respete más lo que ya esté estipulado. Por ejemplo, esto de los viajes a mí me parece, por mencionar una palabra, algo terrorífico, ¿no? No podemos seguir
de esta forma, se debe controlar, se debe sancionar. Hay países pues que ponen multas reales a la población que comete las faltas, incluso hay países que los están tomando presos a los que incumplen las normas. Entonces todos aquellos que la forma de viajar se debe corregir, sancionar drásticamente a los que se reúnen, hacen reuniones pues para divertirse, que están prohibidas. Un control más en los viajeros que van de las regiones a sus provincias, ¿no? Y seguir pues controlando los mercados, mantener el distanciamiento que no se cumple, ¿no? Ayer hemos visto por ejemplo algunas imágenes del mercado central. A la entrada está bien, se mantiene el distanciamiento, se les toma incluso la temperatura. Sin embargo, una vez que pasan la reja que han puesto en el control, la gente pues se vuelve a aglomerar, no usan bien las mascarillas, la usan tapándose solo la boca, es algo muy común, y muchos de ellos se la ponen al cuello. Entonces no se respetan las normas que dispone el Ministerio de Salud. Dentro de todo también nos preocupa no solamente la forma de enfocar la pandemia. Hay un punto importante que es el primer nivel, ¿no? Que bueno, se prometió que se iban a hacer 5.000 equipos de respuesta rápida para buscar a los contactos, ¿no? En su domicilio, y estos pues aquellos pacientes que eran diagnosticados, buscar todos sus contactos y hacerles un seguimiento, incluso darles tratamiento en el caso fuera necesario. Sin embargo, pues vemos que los 5.000 equipos todavía no se han formado, y es un pedido que se haga a la brevedad esto de los equipos de respuesta rápida, y además pues que se nos dé el equipo de protección en la cantidad y de la calidad adecuada, ¿no? Los profesionales de la salud en general nos quejamos en muchos lugares que no tenemos equipos, no tenemos mascarillas, se nos da una mascarilla que debe ser para un turno, quieren que nos dure 6, 7 turnos, y eso no puede continuar. Además, las pruebas rápidas y moleculares, la norma dice que el que atiende COVID debe ser cada 7 días el control de una prueba rápida. De repente es muy corto el tiempo, pero sin embargo pues esa es actualmente la norma y se debe cumplir, y esto no lo cumplen la mayoría de unidades ejecutoras. También es un pedido que sea más pruebas rápidas, sobre todo, o más pruebas moleculares al personal de salud. Esto creo que puede ayudar, y además a nosotros pues por supuesto nos preocupa lo mencionado por el presidente respecto al presupuesto para el sector salud. Este es un presupuesto que propiamente se está aumentando el 0.18% del PBI. El compromiso con salud en el plan de gobierno figura que era 0.5% del PBI por año. Y ni en esta época que estamos con una pandemia, que se ha visto que la salud tiene muchas carencias, se da el presupuesto que requiere. Nosotros tenemos invertido en salud 2.3, y lo que se espera por lo menos es el 5% del PBI. Correcto. Entonces nuestro presupuesto debería ser más que duplicado, sin embargo pues se nos está aumentando más o menos el 10, 11, menos el 8% del PBI del presupuesto anterior, y respecto al PBI del solo 0.18%. Pero ese es un dato muy importante el que usted está dando, porque usted está diciendo que en el ejercicio anterior en el sector salud se dio un monto determinado, y ahora con esa pandemia horrorosa apenas se ha aumentado el 8%, cuando debería ser mucho más. Sí. Y esto a pesar de que el presidente ha anunciado en su mensaje de Fiestas Patrias que se va a inyectar 20.000 millones de soles al sector salud en los próximos años. Decíamos, ¿cuál es la base de realidad de esto? Sí, lo que ha dicho y ya se ha aclarado es que el presupuesto de salud va a ser cercano a 20.000 millones, y 20.000 millones lo estamos tomando como va a ser 20, ¿no? Porque de repente cercano es 19.500, 19.800, no sabemos. Pero sin embargo, si fuera 20, realmente es muy poco, ¿no? Este año, por ejemplo, el incremento del presupuesto fue casi el 6%, el año pasado 7%. Y para salud, si vemos por porcentaje, es 8%, o sea, un punto más de lo que aumentaba el anteaño pasado, y respecto al PBI es solo el 0.18%. Entonces creemos que es muy limitado el presupuesto, vamos a seguir igual, no creemos que con ese presupuesto haya mejores en salud, y es más, ahora se requiere más personal, más recurso humano, porque hemos pasado de tener
17,5 millones de pacientes asegurados al SIS. Este año ya estamos en 21 millones y para el 2021 se espera tener 24 millones. Entonces no hay la proporción de incremento de presupuesto para pasar a atender 17,5 millones a 24. Entonces también por esa parte tampoco guarda proporción. Entonces creemos que la situación va a ser más crítica aún de la que hemos venido viviendo en nuestro sector. Ahora, doctor, respecto, ¿cómo ve usted la gestión de la provisión de oxígeno para los afectados? Es todo un mercado que se ha abierto y incluso con detección de casos de especulación, ¿no es cierto?, falta de solidaridad. ¿Cómo ve usted este tema, además por la gestión del gobierno y de la empresa privada? Creemos que acá sí ser claros, hacer una denuncia a todos ellos que se han aprovechado de esta pandemia, ¿no? Recordar que la citromicina está sol 80, sol 60, y en Iquitos la han llegado a vender a más de 200 hasta 300 soles una tableta. Eso es increíble. Y también vemos pues cómo lucran con el oxígeno. Se ha hecho ahora, creemos que ya más o menos no nos debería faltar oxígeno, ya se han hecho las compras necesarias y también está apoyando muchas empresas privadas, ¿no? Una de las primeras fue Antamina, y agradecerles, así como muchos otros grandes empresarios que están colaborando, el Grupo Romero, dando sus avionetas para traslado de pacientes y también médicos. Hubo un problema con la donación de Sauder, ¿no? Bueno, pero tenemos un gobernador en Arequipa, lamentablemente yo soy arequipeño, pero no da la talla, y creemos que la intervención del MINSA ha sido muy productiva. Ahora ya está la Sauder, Minero Perú ofreciendo oxígeno, y en Arequipa no debe faltar oxígeno, ¿no? Y muchas regiones vemos que esto se está superando Tarapoto, así como se superó Iquitos, Loreto. Lo que se requiere es que no sea tardío, ¿no? Ahora se necesita con urgencia Cajamarca. El gobierno también está haciendo su parte, llevando balones de oxígeno. Sin embargo, a veces resultan insuficientes. Lo que tenemos que hacer es plantas de oxígeno en cada ciudad que pueda proveer oxígeno, ¿no? Ahorita se ha hecho en Huacho y muchos sitios que son el ejemplo, y muchas de ellas con ayuda de la empresa privada. Incluso acá tenemos que una farmacia, y agradecemos, se están instalando 3 plantas de oxígeno acá en Lima, en el Hospital Cayetano, y 2 más, ¿no? Ahora, la combinación del tratamiento que se ha estado aplicando, doctor, es la combinación esta de acitromicina, ivermectina, es lo que todavía está vigente y la gente recurre mucho a ello. En primer lugar, ahora tenemos ya abiertos los centros de salud casi en su totalidad del primer nivel, y tenemos también números telefónicos donde acudir si necesitamos pruebas rápidas o moleculares. Se ha ampliado mucho esto, y esto también nos debe ayudar. Incluso hay mínimo 1 por distrito, y los distritos más populosos tienen hasta 10, 12 lugares para realizarse las pruebas, y siempre tenemos que consultar, ¿no? Es lo mejor que podemos hacer, ir a un centro de salud donde se nos evalúe, se nos haga el interrogatorio, y es muy importante también la toma de saturación de oxígeno, ¿no? Y eso hay que hacerlo en un centro de salud. En un momento cuando no teníamos instalados el personal de salud para poder atender a los pacientes, quizás se podía hacer algunas recomendaciones, y como usted dice, lo que está aceptado es pues la ivermectina, aunque unos ya la están cuestionando, la citromicina, ¿no? Y el Panadol en caso que tengamos fiebre o dolores, ¿no? Claro. Eso se puede tomar sin ningún problema, pero lo más recomendable es acudir a un centro de salud, y ahí son evaluados. Hay muchos pacientes que hacen, digamos, su oxigenación es baja y muchos no se dan cuenta, entonces es importante por eso acudir, y ahí les van a hacer control de la saturación de oxígeno. Incluso se está repartiendo en algunos lugares el oxímetro, que es el aparato que sirve para medir la oxigenación, y esto se lo pueden llevar incluso a su domicilio, se les enseña a controlarse,
para referirlos, que es comunicarse si tienen una baja de su saturación. Última pregunta, sí, muy breve, doctor. Su opinión sobre el anuncio del presidente de tener como objetivo la fusión del CIS con ESALUD. Bueno, nosotros siempre hemos dicho que el paciente debe atenderse independiente si tiene seguro, si tiene CIS, si tiene salud o no tiene ningún tipo de seguro, pertenece a las Fuerzas Armadas, policiales o a otra institución. Lo ideal es que el paciente vaya, se atienda en el centro más cercano a su domicilio y de acuerdo a sus necesidades, es el primer nivel, y si requiere hospitalización, en el hospital más cercano, y que después de los trámites administrativos se encargue pues el CIS, se encargue salud, el fondo de la policía o de las Fuerzas Armadas para ver quién paga la atención. Pero el ciudadano no tiene por qué perjudicarse. Nosotros creemos que esto se debe hacer, pero esto necesita de presupuesto, necesita de más personal y también si no tenemos esto no se va a poder dar nunca la función. Ahora tenemos, por ejemplo, la ley de rectoría que está esperando ya más de 19 meses, fue aprobada el 28 de diciembre del 2018, se dio un plazo de un mes para hacer el reglamento, sin embargo hasta ahora no se puede dar, y estamos hablando de instituciones que son hospitales del Ministerio de Salud en las regiones. No se puede hacer esta ley de rectoría, creemos que va a ser un poco difícil hacer la fusión del MINSA con el Salud, pero eso sería algo muy beneficioso para todos. Nosotros siempre como federación hemos reclamado por un sistema único de salud donde el ciudadano no se vea perjudicado por no pertenecer, a salud, al MINSA, al CIS, a las Fuerzas Armadas, que tenga el derecho de atención en el sitio más cercano a su domicilio. Bien, doctor. Solamente quiero hacer una invocación a nuestro presidente que reconsidere el presupuesto para salud. Es muy poco lo que realmente se está incrementando. Además, recordarle que tenemos compromisos respecto a la tercera fase de la escala salarial, firmado en 2017 después de una huelga. En agosto del 2017 nos han dado la primera fase el 2019, el 2018, la segunda fase el 2019 y falta la tercera este 2020. Además, en el Congreso tenemos el proyecto de ley 4453 rechazado por Vizcarra el día 22 de julio, donde se hablaba de nombramiento de médicos que están ya 7 años de CAS y 4 o 5 de terceros, y esperamos que el Congreso este martes en la Comisión de Salud lo vuelva a aprobar para que pase al Pleno y sea aprobado por insistencia. Gracias. Bien, doctor Godofredo Talavera, presidente de la Federación Médica, muy reconocidos por su presencia, por sus opiniones, y estaremos en contacto más adelante. Gracias, Javier. Bien, amigos, vamos a una pausa brevemente y ya regresamos. Información, cultura y entretenimiento. RCI, Radio Canal Identidad. Café Solar de Samaniego. Disfrútalo sin azúcar. Sé inteligente. Usa mascarilla. Respeta el distanciamiento. Y lávate constantemente las manos. Protégete y protege a tu familia. RCI, Radio Canal Identidad.